buenos días, feliz viernes para usted, también para todas las personas que están ya conectadas con la información de primera página, hoy muy pendientes de lo que va a ser el dato del PIB de Estados Unidos y otras informaciones económicas como el ultimátum que ha dado el presidente Donald Trump a Irán, a ver si se pone fin a esta guerra que se está viviendo en Medio Oriente y que puede afectar o está incidiendo en los precios del petróleo. Gran parte de la atención del jueves, por otro lado, se centró en los mercados de crédito privado después de que Blue Owl Capital, una importante entidad crediticia privada, anunciara que los inversores no podrán solicitar una cantidad fija de reembolso cada trimestre. En su lugar, lo que ha dicho la entidad es que va a decidir cuánto quiere devolver a los inversores trimestralmente. Las acciones de la compañía cayeron, al igual que el de empresas similares como Ares y Blackstone, lo que refleja el creciente temor a que puedan existir problemas latentes en un sector de crédito privado típicamente turbio que ha ofrecido billones de dólares en préstamos a empresas en los últimos años. También ha empezado a surgir la preocupación por la exposición de las entidades crediticias a las acciones de software que a su vez se han visto sometidas a presiones debido a la inquietud de los operadores por las posibles disrupciones derivadas de la aparición de nuevos modelos de inteligencia artificial. En una publicación en redes sociales, el exdirector ejecutivo de Pinco, Mohamed El Erian, reflexionó sobre si los cambios en los reembolsos de Blue Owl equivalen a una señal de alerta similar al inicio de la crisis financiera que se vivió hace ya algunas décadas en Estados Unidos. Este tema entonces centra la atención del mercado en esta zona del mundo. A las 6 de la mañana, 14 minutos, vamos a conocer cómo se han comportado los mercados en las últimas horas, empezando con Asia. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. En Asia, el índice Nikkei en Tokio cerró con una caída que asciende al 1,12% por la toma de ganancias, además de que el presidente Donald Trump sugiriera un posible ataque a Irán en función de los resultados de conversaciones nucleares que también influyeron en la especulación de que el Banco de Japón podría optar por volver a subir los tipos de forma anticipada después de que el índice de precios al consumo de enero mostrara su ritmo de subida más lento en los últimos 2 años, al ubicarse el 2%. El indicador entonces, el Nikkei, retrocedió un 1,12% este viernes y los inversores optaron entonces, después de que optaran por la recogida de beneficios ante esta creciente tensión que se mantiene entre Estados Unidos e Irán. El parqueto Kyoto abrió en un tono entonces pesimista durante el cierre de esta semana, siguiendo también el retroceso que tuvo en las últimas horas Wall Street. Todo esto mientras que los inversores están analizando, viendo un poco con cautela esta escalada de la tensión entre Washington y Teherán. Entre tanto, el Topix, que es el selectivo más amplio que incluye a las firmas de mayor capitalización, tuvo una pérdida del 1,13%. Otro factor determinante de la recogida de beneficios de hoy fue el cierre del mercado bursátil japonés por festivo nacional y un puente que ya llevó el Nikkei a subir más de 900 puntos con anticipación en las jornadas previas. Los mercados de China continental, recordemos, permanecen cerrados por las festividades del Año Nuevo. El Hang Seng de la bolsa de Hong Kong bajó este 20 de febrero un 1,1% en una jornada marcada por las caídas en las tecnológicas. El índice a cargo de medir el comportamiento de las compañías de la China continental, el Hang Seng China Enterprises, tuvo un retroceso del 1,22%, mientras que revisando la bolsa de Seúl, su principal indicador, el Kospi, cerró en un renovado récord por primera vez por encima de los 5.800 puntos tras subir 2,31% este viernes. Los inversores están asimilando la decisión del Tribunal surcoreano de condenar a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol tras encontrarlo culpable de insurrección. Finalmente tenemos que el KOSDAQ, que es el índice que agrupa principalmente a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también registró en esta jornada de viernes una variación negativa del 0,58%. Son las 6 de la mañana, 17 minutos, y saludo a los analistas que ya nos acompañan desde los estudios de Javeriana Stereo, José Miguel Santamaría, y también está con nosotros Juan Camilo Pardo.
Don José Miguel Santamaría, su perspectiva de este cierre de semana, un poco con la espera de estos datos por parte de Estados Unidos, las tensiones crecientes que se están viviendo en Medio Oriente y en Japón un poco, podríamos decir, de calma en Asia, perdón, de calma con los mercados en festivos, algunos. Sí, bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Primera Página, a los compañeros acá de la mesa. Sí, realmente ha sido una semana, o podría decir yo que 2 semanas, bastante complejas en general en todos los mercados, con una volatilidad donde no ve uno que las bolsas vayan como para un lado determinado. Unos días suben, otros días bajan, pero no ve uno una tendencia realmente segura. Obviamente esto está golpeando mucho el tema del petróleo. El petróleo pues ha subido bastante durante las últimas 2 semanas, básicamente por esa confrontación o por esa pelea que hay con Irán que vamos a ver en qué termina. Y por otro lado, pues el tema de conocer el PIB de Estados Unidos, porque fíjese que todas las noticias que usted nos entrega antes solo habla de riesgos, habla del riesgo de crédito, habla del riesgo de una cantidad de riesgos en Estados Unidos, pero yo tengo una percepción distinta de lo que está pasando en Estados Unidos porque yo siento que la economía norteamericana está sólida. Entonces yo pienso que al final del tiempo, cuando se den cuenta que no está pasando tantas cosas, seguramente los mercados van a reaccionar hacia donde deben reaccionar. Creo que hay otro tema importante ahí en los mercados que ha sido el Bitcoin. El Bitcoin pues tuvo una bajada muy grande, acuérdense que llegó a tocar los 130.000 y ahorita está por los lados de 67.000 dólares. Es una caída casi del 50% y eso obviamente tiene que tener nervioso a los mercados. Vamos a ver también ahí, porque los analistas en general muestran un Bitcoin mucho más al alza en un mediano plazo que con más caídas. Juan Camilo Pardo, asesor económico y profesor catedrático frente a Asia. Muy buenos días José Miguel, Mauricio, y muy buenos días al equipo de trabajo y por supuesto a los oyentes. Bueno, Kiara, hablando sobre Japón, Japón en este momento es un caso de estudio bien interesante. Takaichi, que es la primera ministra, por un lado, está imponiendo un papel o un paquete expansivo fiscal tributario en el sentido de la rebaja de impuestos, por ejemplo, la rebaja de impuestos a los alimentos del 8%, que antes era un impuesto que se cobraba, ahora es una exención, digamos, temporal. Y por otro lado, una ampliación del gasto. Recordemos que dos de los objetivos de Takaichi como primera ministra de Japón, por un lado es la reindustrialización japonesa, que implica un estímulo de gasto fuerte, y por otro lado, un mayor gasto en defensa a raíz de la posible confrontación con China a futuro, a raíz de Taiwán. Entonces Japón está entrando en un spot o en un nodo en el cual es muy difícil salir, porque mientras se está reduciendo impuestos, se está aumentando un gasto, pero recordemos que Japón tiene una deuda superior al 220% de su PIB. Y si el costo de endeudamiento del gobierno japonés es bajo relativo a la deuda de su PIB, es porque han venido interviniendo constantemente la curva de rendimientos. Eso yo lo he mencionado acá. Cuando tú haces un gráfico de correlación entre la deuda como proporción del PIB y el costo de endeudamiento, hay una relación positiva. Y Japón sale de esa relación positiva precisamente por la intervención constante que ha tenido en los mercados. Es decir, el precio o el rendimiento de la deuda es artificialmente bajo. Ahora, con estas intervenciones que ha hecho Takaichi en Japón, o digamos con estos paquetes de estímulo, tanto tributario como fiscal, ese panorama se agrava aún más, porque cuando tú aumentas tu gasto y tú reduces el recaudo de impuestos, tú amplías un déficit. ¿Cómo se financia ese déficit? Ese déficit se debe financiar sí o sí, necesariamente, con más deuda. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Y ese era el comentario que quería hacer sobre Japón. Me gusta mucho mencionar a India y el potencial que tiene India para crecer. India es el país número uno con la mayor población de habitantes en el mundo, por encima de los 1.400 mil millones de habitantes, mejor dicho. Va a llegar a su pico en el 2060 con 1.7 mil millones de habitantes. Y el potencial que tiene India en Asia para crecer es inmenso, porque los modelos de crecimiento económico de largo plazo apuntan a que el capital humano es uno de los principales factores de producción que llevan a aumentar el crecimiento potencial de una economía.
Entonces, India es un foco bien importante. Por estos días justamente se realiza ya la cumbre mundial de inteligencia artificial, temas de tecnología. India, de hecho, se está volviendo un exponente en ese tema, ¿no? Y bueno, digamos, China en este momento es una economía que va en constante ascenso, sin lugar a dudas, después de haber registrado crecimientos por encima de los dos dígitos en las últimas décadas, posterior a la pandemia. Se ha venido estabilizando ese crecimiento, también en línea con una reducción progresiva de la población. Recordemos que tocó su pico en el año 2022 y la población ha venido reduciéndose. Eso implica que el factor trabajo cada vez aporta menos al crecimiento del PIB y eso lleva a que el PIB precisamente crezca relativamente menos, pero igual son tasas de crecimiento por encima del 4,5%. Recordemos que India sí espera crecer por encima del 6%, tiene un potencial de crecimiento gigante esa economía. Y bueno, China, pues es bien interesante, yo siempre acá menciono lo mismo, pero es que es muy interesante leer a Ray Dalio, creo que cada vez más, porque hemos visto frente a la coyuntura actual que sus tesis se están cumpliendo consecutivamente. Él dice que existe una serie de patrones históricos, económicos, políticos, sociales, que actualmente se vienen cumpliendo. Yo considero que la economía estadounidense, y basándome mucho en ese libro, en este momento está pasando por unos excesos, exceso de endeudamiento, una alta polarización, y en caso tal de que llegue una crisis económica fuerte, existe una alta probabilidad, teniendo en cuenta la historia de los últimos 2000 años, de que exista un enfrentamiento bien interesante y bien llamativo entre China y Estados Unidos para ver en los próximos 30 y 40, o 40 años quién logra quedarse con el poder y quién logra ser la mayor potencia en el mundo. ¿Quién manda la parada, como dicen por ahí? A las 6 de la mañana, 25 minutos, vamos a Europa, donde las ventas minoristas del Reino Unido se dispararon después de las pérdidas que se registraron este miércoles. Las bolsas europeas están recuperándose en la última jornada. Las ventas minoristas en Reino Unido se dispararon en enero y esto de alguna forma mitigó el fuerte aumento del mes anterior y sugiere que los consumidores mantienen cierta confianza de cara al año nuevo. En términos mensuales, estas ventas aumentaron 1,8% en comparación con el aumento del 0,4% que habían tenido en diciembre. Esto según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas este viernes. Las ventas a nivel interanual tuvieron un aumento del 4,5%. Mientras se monitorean las tensiones entre Estados Unidos e Irán, tema del que está pendiente todo el mundo y se esperan más resultados corporativos y una serie de datos económicos, las bolsas están marchando de forma positiva en verde después de cerrar con pérdidas. Los precios al productor de Alemania, con otros datos económicos, cayeron más de lo previsto en enero y disminuyeron un 3% interanual en lugar del descenso que se tenía esperado por el mercado, que era el 2,1%. Este dato también implica, por ejemplo, que las monedas, la libra esterlina se debilitó frente al dólar tras caer por debajo de 1,35, mientras que el euro se depreció 0,9% y el dólar contra el euro se cambia a 1,17 unidades. La bolsa de París es la que más está subiendo, un 0,63%, le sigue la de Londres, un 0,27%, la de Milán un 0,20%, al igual que la bolsa de España con su principal índice del IBEX 35 y la de Frankfurt está al alza un 0,03%. Si revisamos el Eurostock 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, encontramos que esta está subiendo este índice un 0,25%. Saludo a don Mauricio Zúñiga, exdirector de divisas de comercio exterior del Banco Popular y quien nos ayuda también aquí con el tema del pronóstico del dólar. Cierre de semana, ¿cómo lo está analizando usted con esos datos económicos que se han dado a conocer? Por ejemplo, ayer el tema de solicitudes, de nuevas solicitudes de desempleo de Estados Unidos, también el tema, por ejemplo, hoy del PIB y dólar que se ha mantenido como estable. Pues que ahora con los buenos días para José Miguel, para Juan Camilo, para el equipo de producción y para la gran audiencia de Primera Página. Pues efectivamente, como un comportamiento mixto, mientras el día de ayer las bolsas en Wall Street se cerraron negativas y lo más probable era que Europa cayera en el mismo tono, estamos viendo
un gran desempeño en las bolsas europeas el día de hoy. Yo creo que por los indicadores que están saliendo, sobre todo los PMI salieron positivos. Y lo que vemos, pues tendremos que complementarlo con la jornada de hoy, como tú lo dices, con el dato preliminar de PIB para el cuarto trimestre de Estados Unidos y con el indicador favorito de la Fed, que es el PCE, que también creo que sale publicado el día de hoy. Sí. Entonces, con eso nos iremos. Obviamente todo esto enmarcado con lo que ustedes ya han venido comentando, la situación geopolítica de Estados Unidos presionando a Irán por un acuerdo nuclear, con una tensión muy grande y con un petróleo, digamos, con un comportamiento bien fuerte al alza, por encima de los 70, que no veíamos ese Bren en esos niveles, pues lo estamos viendo ya, y el oro nuevamente recuperándose y manteniendo ese nivel de 5.000, que es como la figura a seguir. La plata y todos los metales pues también siguiendo, y las materias primas siguiendo el mismo comportamiento. Entonces esperemos a ver qué sucede con esos datos que muy pronto conoceremos, y con eso nos iremos para un fin de semana por el lado financiero y económico, pues con algo de certidumbre, pero con la parte geopolítica sí muy inquietante todo esto que está pasando en el Medio Oriente. 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos con Latinoamérica para conocer cómo se comportaron los mercados y Wall Street en las últimas horas. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Tenemos que Wall Street acabó la jornada de este jueves en caída en sus principales índices, y todo esto ante la tensión que se está viviendo en Medio Oriente, donde se han mantenido conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa, pero de momento no hay resultados. Lo que se ha dicho es que Donald Trump ha advertido este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque en los próximos 10 días, y ha dado prácticamente un ultimátum para que se llegue a un acuerdo y a un fin de estas tensiones. Esto provocó pérdidas principalmente en el promedio industrial, el Dow Jones, que cayó un 0,54%, luego le siguió el Nasdaq con un 0,31% y el Standard & Poor's 500 un 0,28% a la baja. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice del Standard & Poor's, el Merval, cayó en este caso un 4,26%, subió un 4,26%, mientras que la Bolsa de Sao Paulo, el Ibovespa, se recuperó con un 1,35%. Revisando el Standard & Poor's de la Bolsa de México, esa tuvo una leve pérdida del 0,6%, contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en Colombia, donde el índice del MSCI Colcap ganó un 0,84%. En Chile encontramos IPSA con un retroceso del 0,51%, y el MSCI NUAM de Perú tuvo en su Bolsa de Valores de Lima un aumento muy leve del 0,2%. Comportamiento entonces de Latinoamérica. Don José Miguel Santamaría, ¿cómo está viendo Latinoamérica, donde además hay algunas durante esta semana movidas políticas, pero que sin duda lo que se refleja es que no han afectado en nada los mercados y el tema económico? No, pues yo creo que Latinoamérica, obviamente con datos mixtos, porque tratan de poner a Latinoamérica como en un solo paquete, cuando las economías de los países son muy diferentes. Cuando usted ve una economía chilena con esa dependencia tan grande sobre el cobre, o se va a Perú con una dependencia económica de otra clase de minerales, y Colombia con el tema del petróleo, porque yo sí pensaría que lo de Colombia, por ejemplo, el precio de Ecopetrol debió haber mejorado con esta subida del petróleo tan importante, y lo que vemos es que no ha reaccionado de la misma manera, pues ya sabemos por unos temas complejos que hay en su administración. Pero lo que uno ve, y yo sigo pensando, es que pues Latinoamérica sigue siendo el bonito del paseo para este año. Acá van a haber muy buenas oportunidades, porque este patio de atrás de los Estados Unidos se está volviendo interesante, tiene buenas tasas, tiene buenos commodities, y en un año donde puede haber muy buenas alternativas de inversión y buenas valorizaciones para Latinoamérica. Mauricio Zúñiga. Bueno, yo complemento a José Miguel en el sentido de
Estabas haciendo referencia como a los cambios en Perú también, donde el nuevo presidente que fue elegido por el Congreso ya tiene citación a juzgado para... Lo tumba mañana. Sí. Entonces, eso tiene más volatilidad El mercado. el dólar, sí, que se mueve más un Alka-Seltzer en un masato, como decimos. Pues Argentina sigue siendo pues la tacita de mostrar, de cuidar, la tacita de plata, tiene superávit comercial, Milei está celebrando ese nuevo hito en su economía que no se veía desde hacía mucho tiempo, y el resto pues digamos lo mismo de siempre, Venezuela pues con Estados Unidos interviniendo su mercado petrolero, Chile pues aprovechando sus buenos precios de petróleo, y Ecuador pues con sus problemas de siempre, ¿no? Más que todo políticos internos. Pero pues en eso estamos, y Colombia pues yo creo que merece un capítulo aparte, entonces no me meto todavía con ese tema. Sí, yo creo que va a tocar hablar de Colombia porque el tema de Ecopetrol sí es grave. O sea, esa decisión ayer de Pero la no se me Junta, adelante, no se no, me de la adelante. Junta de Ecopetrol de no separar del cargo al presidente es terrible. No, Colombia, después. Estamos en internacional, Latinoamérica, hermano, ordenémonos. 6:33. Oiga, por culpa del vecino y por culpa de unos premios de la bolsa, yo no sé si me vieron, yo entré rodando, ¿Cómo así? redondo, casi no me logro parar, parecía un cucarrón tratándome de parar esta mañana, de lo pesado que estoy. Mucho, ya uno llega a tomarse una aromática y queda ya lleno. No, pero Así es de que Mauricio Zúñiga ya no se afane por el desayuno, no voy a desayunar. No, me tiene preocupado porque ya le da duro el jet No, lag, no. le da duro No todo, no, eso sí. Oiga, pero no, pero es que si usted daban unos bocadillos lo más de buenos, por ahí en un acto donde estuve y que el vecino estaba también. El vecino yo no sé cómo está. Bueno, ¿Se escapó? no, mire la barriga también, ¿no? Pero el problema fue que yo salí de donde estaba y me fui a otro lugar. A seguir comiendo. No, hermano. Y claro, y sabe qué delicioso todo. Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, pero por eso parezco redondo. Yo rodé. Para llegar del parqueadero acá, rodé. Bueno, ahí oí a Juan Camilo Pardo. Viene anunciando el juicio final, pero nada, ¿no? Y le metió a China y toda esa vaina, ¿no? Ahí lo oí. Bueno, adelantemos, porque ¿para qué más Latinoamérica? Vámonos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Petróleo Brent cayendo, aunque por encima de los $70 a esta hora el barril, cotizando en $71.31. Esto es una baja del 0,46%, mientras que el WTI de Estados Unidos $66.06, baja del 0,50%. El gas natural $2.96, también en caída, 1,19% a la baja. El oro sí está subiendo, $5.031, nuevamente por encima de 5.000. Un 0,60. El precio de la plata. El cobre está en $5.76 el precio de libra, eso es un alza del 0,40%, mientras que el café está teniendo una variación positiva del 0,41% y la libra del precio del café es de $2.87. El azúcar, 13 centavos, baja del 0,4%. Y el carbón está con un alza del 0,27% y ha pasado ahora a tener un precio de $107 la tonelada. Bueno, a ver, don Juan Camilo Pardo, que ya me anunció paréntesis, ¿no? Ajá, es correcto. Juan Camilo Pardo, vámonos a mirar el petróleo. Visto. Héctor,
Bueno, ¿Con paréntesis incluido primero o con después? paréntesis incluido primero. Bueno, listo. Listo. En función de Latinoamérica y lo que hablábamos previamente, yo quisiera decir algo, y es, nosotros somos el país en LATAM, junto con nuestros pares comparables, que tenemos la inversión más rezagada como porcentaje del PIB. Brasil, a pesar de tener la tasa de interés real más alta, la tasa de interés real básicamente es la tasa de interés nominal, restándole la inflación, lo cual calcula el costo real del dinero, a pesar de tener la tasa de interés real más alta, tiene una de las mejores inversiones en la región. Chile está por encima de niveles prepandemia. Perú está por encima de niveles prepandemia. México está por encima de niveles prepandemia. Y adivine cuál es la única economía dentro de la región comparable a la estructura y a una estabilidad macroeconómica estable durante los últimos 20 años que lo tiene por debajo de los niveles prepandemia. Colombia. Colombia, en un 8%. Tenemos un loquito de presidente. Pues, No, pero y yo cómo explicar Brasil, porque en Brasil también ha habido locuras populistas, ¿no? Sí, pero en Brasil no se suspendieron los nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, por ejemplo. Acá llevamos casi 4 años sin explorar y explotar petróleo. Acá el fracking que está más prohibido que 3 prohibidos. Sí, Brasil ha sido una izquierda que en medio de todo ha sido populista, pero también ha sido una izquierda pragmática, igual que Boric en Chile. Ellos saben que la principal fuente de recursos del Estado proviene del subsuelo. Acá pareciera como si el gobierno se estuviera tirando un tiro, Pegando un tiro en el en pie. el pie. Porque en realidad O esa es más la arriba. principal fuente de ingresos. no, es que lo que Exacto. pasa, qué pena va a meter yo la cucharada. No me mire con esa cara. Va a meter yo la cucharada porque acá entonces el gobierno, con toda esa realidad que dice Juan Camilo, se esconde diciendo que el crecimiento fue 2.6. Pero cuando usted va y mira el crecimiento es puro gasto público. Eso es insostenible. La realidad, o sea, la economía de verdad está totalmente postrada. Y es que estamos en una situación terrible, porque es que el gasto público no es manejable de esa manera y no puede seguir siendo constante para seguir dando ese crecimiento. ¿Cómo una persona a pie puede entender que estemos en una situación terrible? ¿Cómo, o sea, una persona a pie no le llegan esas señales? Listo, lo primero que uno debería decir es que los países prósperos no han llegado a ser prósperos ninguno a partir de gasto público y más en aumentar el tamaño del Estado. Los países prósperos han llegado a ser prósperos gracias a que han invertido en educación, en innovación y tecnología, en productividad, en competitividad, han promovido la iniciativa privada. Ningún país ha logrado llegar a ser rico gracias a gasto público, aumentando el tamaño del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, acá hay una gran dicotomía con Keynes, porque este se declara ser un gobierno keynesiano. ¿Qué decía Keynes? Que el gasto público, cuando se invertía, cuando se gastaba en proyectos productivos, generaba retornos para la economía y los retornos que usted generaba en los ingresos para la economía lograba pagar esa deuda proveniente del gasto. Este gobierno ni siquiera es keynesiano porque lo que está haciendo es gastar en contratos por prestación de servicio, en gastos de personal y en adquisición de bienes y servicios. Entonces lo que está haciendo en últimas es aumentando la burocracia. No hay una economía que en el corto, mediano y largo plazo a usted le pueda sostener un crecimiento tan exuberante del tamaño del Estado. Hay otra cosa que se llama el efecto Naumann. Tiene una cantidad estable, es una cantidad limitada. Y hay 2 actores principalmente que absorben esos recursos de los fondos prestables. Por un lado está el gobierno y por otro lado está la iniciativa privada. Cuando el gobierno gasta mucho, genera déficit y se endeuda, lo que hace es absorber una gran parte de esos fondos prestables y cada vez una mayor proporción. Y como en economía los recursos, digamos, los bienes y servicios y los recursos son escasos, dado que esos fondos prestables se vuelven más escasos, pues el costo de ellos aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los gobiernos gastan mucho y generan un déficit, por lo tanto aumenta su endeudamiento, eso genera un incremento en tasa de interés. Entonces ahora para los privados, para los hogares, para las familias colombianas, va a ser mucho más costoso endeudarse, porque dado que ahora hay una menor cantidad de recursos disponibles dentro de la economía, pues cada peso va a valer más al momento de los bancos prestar. Entonces, el gobierno gasta mucho y genera un efecto crowding out sobre los hogares y sobre las empresas, aumenta el costo de financiamiento, no está generando productividad y no está gastando en proyectos productivos. Usted fíjese en el análisis sectorial. Vivienda, mi casa ya existe.
Sector minero energético. Estamos con la necesidad de importar gas, cada vez una mayor proporción como proporciona la demanda, y ya no estamos explorando y explotando nuevos contratos de petróleo y gas. Váyase con industria. La industria hace 20 años representaba un 17% del PIB y representa un 10% del PIB. Este gobierno, una de las banderas por la cual subió fue la industrialización, la reindustrialización de la economía colombiana. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Nos hemos venido desindustrializando. Y así nos podemos ir consecutivamente con los demás sectores. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es aumentar crecimiento económico, sí, que igual se encuentra por debajo del promedio de las últimas 2 décadas y por debajo del crecimiento potencial de nuestra economía, pero lo ha hecho a partir, esto es un dopamiento en el corto plazo, pero en el largo plazo esto lo único que va a generar es un menor crecimiento económico. Es que venga y le cuento, pero ¿por qué los colombianos les quiero decir que estamos en la sección de los commodities, ¿no? Sí, pero bueno. No, pero usted hizo la pregunta. Sí. No, yo no hice la pregunta. ¿Por qué los colombianos sienten en parte que la situación no está tan mal? Y la realidad es por lo que usted decía, los contratos de prestación de servicios y la cantidad de empleos públicos adicionales a muy buenos salarios, porque hacen contratos de prestación de servicios de 10 millones, de 8 millones de pesos mensuales, y esa gente que sale a gastar. Ayer alguien me contaba que hay contratos de 2 días, 30 millones de pesos. No, y sale la gente a gastar. Entonces usted ve los restaurantes llenos, usted ve los cines, la gente, los estadios, todo eso, porque es gente que tiene capacidad de gasto, porque tiene nuevos contratos de prestación de servicios, pero eso es dopamina, eso es lo que sí, eso es una flor de un día. Es que el Estado no va a poder seguir teniendo esa cantidad de plata porque es que la caja del Estado está complicada, el déficit fiscal embolatado, los intereses que va a tener que pagar este año diferente a los que pagó el año pasado por las operaciones de deuda que hicieron, pues van a ser muchísimo más altos. O sea, acá estamos armando un efecto cascada aterrador. El nuevo presidente, la persona que entre, va a tener que, hemos dicho, poner la casa en orden y va a ser un tema bastante doloroso. Óigame, aquí estoy viendo y les voy a decir, no, usted ya habló. Eso es un dato con respecto a lo que acaba de decir José Miguel. Es muy corto. A ver, muy corto. Con respecto a lo que decía José Miguel, solo en enero de este año, previo a que empezara la ley de garantías, el gobierno firmó 15 billones de pesos en contratos por prestación de servicios, 165.000 contratos. Multiplique eso por una familia de 3, 4 personas. Estamos hablando de 600.000 boticos, 700.000 boticos. Un incremento por encima del 50%, tanto en valor como en el número de contratos con respecto al mismo mes del año 2022, que es el único mes comparable, porque también fue previo a la ley de garantías. Bueno, 6:45. Aquí acabo de ver una cosa que dice, están disponibles las facturas 2026 del predial y vehículos para Bogotá. Se pueden consultar ya y pagar en línea a través del botón de pagos de Bogotá. Bueno, yo voy a decir una cosa, Bogotá es una ciudad rica, porque aquí todos pagamos impuestos, todos, sin excepción, desde los estratos 1 hasta los estratos 6. Y no se nota el tema de burocracia, eso toca hacer un trabajo serio, pero no es de este gobierno distrital, es de hace por lo menos unos 4 gobiernos atrás, en donde las nóminas paralelas son bien popochas. Es más, entre otros, una de las nóminas paralelas que más se subió en su momento fue cuando el actual presidente fue alcalde y en los últimos meses eso fue una locura de contratación. Pero lo que pasa es que nadie dice nada sobre eso. Nadie. O sea, el tema, yo venía subiendo ahorita por la 82, 4 semáforos. Yo digo, oiga, los contratos, el man de los contratos de los semáforos, pues una machera, porque... Y el de los ¿no? plásticos. Los plásticos amarillos. Lo mismo, y eso ocurre en Bogotá, y aquí hay plata, bueno, aunque uno no ve pavimentada la ciudad, pero bueno, hay plata y uno sabe que tiene plata Bogotá, pero
en el ámbito nacional, que no es mucha la plata, o más bien escasea la plata, que se presenten situaciones similares a las de Bogotá, pues es todavía más. Pero yo pregunto, Héctor, más ¿Bogotá es una ciudad agradable para vivir hoy en día? No lo es. Bogotá se volvió una pesadilla. Bueno, Y se por volvió eso. una pesadilla por el tráfico, porque achican las vías. Mucho, este es el único ciudad del mundo que cada vez que hay más carros achican más las vías y ponen una cantidad de topes por todas partes. Y deberían de prohibirle a las compañías de automóviles que no saquen más carros porque no caben. ¿Y creen ustedes que poner semáforos en todas las esquinas alivia el tráfico? Todo lo contrario. Yo no sé quién es el rey de movilidad en este gobierno distrital, pero el tipo sabe más de maternidad de pingüinos a mi modo. No, de verdad, es una vaina terrible. Y adicionalmente las cámaras de velocidad, porque es ver cómo le sacan plata a la gente, cómo maltratan al ciudadano en vez de darle una calidad de vida. Es increíble. Bueno, y eso Sí. que Bogotá tiene platica, ¿cómo será donde no tuviera platica? Y estamos amenazados a que en cualquier momento nos despertemos y encontremos de la 99 a la 116 las polisombras, los plásticos amarillos, los maletines, porque ya nos anunciaron que viene la ampliación de la carrera pero séptima. eso es bueno. No, Sí. pero más caótico. Sí, pero, Sí, bueno, sí, bueno, pero- pero aunque sea es obras, Pero una- demoradas como un berraco, pero obras. Pero ¿qué tal el tema de la inseguridad? Oiga, el tema de los pitillos de los carros en las entradas de Bogotá, que es la solución más fácil del mundo, porque es que el pitillo de por sí solo no genera nada si no hay un montallantas donde lo tumben. El pitillo ¿Y son por qué? los, Sí, ¿y los- por qué? las Pinchallamas. puntillas que Sí, ponen. las puntillas con, Sí. Con filtro por sí, dentro. Con para que huequito. se desinfle el carro, pero necesitan un montallantas, o sea, eso es el que pone la puntilla con el del montallantas en la esquina. Están ¿cierto? eso es como los Sí. derivados con Y cobertura. siguen los montallantas y sí, que los abren todos los días. Pues no sé, ponga más policías ahí para que no abran los montallantas. Pero a mí me zamparon hace 2 semanas llegando a las 11 de la noche por Yomasa de Villavicencio, me la hicieron Uy. otra vez. Y usted a las 11 de la noche con su hijo chiquito en el carro, mucho, usted se siente como si estuviera realmente mucho, Solo en el sí, planeta. es increíble y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, muy bien, nos pegamos una desviada brava, Sí, ¿no? sí, sí. Parecemos andando, Pero estamos necesitamos andando. que José Miguel saque todo esto para que empiece a hablar de economía. Nos pegamos una desviada como por el Boquerón, antigua vía. Por San Miguel. Sí, por San Miguel, 6:50. Bueno, petróleo. Commodities. No, venga, Héctor. Bueno, volvamos a ese punto. No, Nosotros ya va a estamos... seguir hablando de Ave María. No. Nosotros estamos desaprovechando el boom de commodities que está iniciando. Entre el 2002, 2013, 2014, hubo un ciclo de commodities importante, tanto para los gobiernos de izquierda como para los gobiernos de derecha. En Latinoamérica todos se vieron favorecidos. Lula, en ese momento Uribe, Santos, Chávez, etcétera, etcétera. Así podemos continuar. Todos sacaron provecho de mayor extracción del subsuelo de commodities. ¿A raíz de qué? A raíz de los elevados precios. Eso mejoró los ingresos fiscales en Colombia, el recaudo por regalías para invertir en las regiones, aumentó el crecimiento económico fuertísimamente. Las tasas de crecimiento económico promedio Colombia entre el 2002 y el 2013 fue aproximadamente del 4.1, 4.2%. Casi que el doble de lo que estamos creciendo, de lo que hemos crecido en promedio en los últimos, casi el triple de lo que hemos crecido en promedio en los últimos 3 años, gracias al boom de, como dicen, en gran medida, a la debilidad del dólar en el mundo. Nosotros como región ahora nos estamos volviendo un atractivo. ¿Por qué? Porque los inversionistas están relocalizando sus flujos desde Estados Unidos hacia economías emergentes, hacia commodities y por lo tanto hacia Latinoamérica. Entonces, en este momento lo que está ocurriendo con el petróleo es muy relevante, el petróleo, sector minero energético. De hecho, ayer vi un informe de Campetrol que me preocupó bastante. Mientras hace 10 años el petróleo representaba el sector minero energético representaba un 5% del PIB, hoy representa un 3.5% del PIB. Se vienen marchitando las exportaciones de hidrocarburos No, en el o país. sea, ese número, así como usted me lo pinta, Sí. no se me hace malo si hay otros sectores que están reemplazando con digamos, de manera contundente Claro. el petróleo.
Pero si las demás sectores no logran ese objetivo, pues ahí sí es un ingreso menor. La administración pública lo reemplaza. Administración pública, ¿qué es? Gasto del gobierno. Ese es el sector en realidad que está reemplazando al petróleo. Acá hay un tema que yo quiero mencionar con respecto al petróleo, en términos internacionales, y es, ya sabemos todos acerca de la escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ese es el principal driver que por ahora está poniendo una presión importante sobre los precios del petróleo. ¿Qué es lo que Agüita aromática. ¿Qué es lo que preocupa a la Reserva Federal? Lo que preocupa a la Reserva Federal es que esta presión, esta presión en los precios del petróleo empieza a implementar una presión inflacionaria. Y eso sí que cambiaría absolutamente todo el panorama macroeconómico en el mundo. Porque si el petróleo empieza a meter presión sobre los precios, eso va a obligar a los bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal, a tener o que mantener sus tasas o no bajarlas tanto como pensaban previamente o como proyectan los analistas. Y eso lleva nuevamente a que el dólar en el mundo no se debilite tanto o no continúe bajo esa senda de debilidad por la que viene cuando se compara contra los países emergentes, que los commodities no exploten tanto y que Latinoamérica, digamos, los activos en Latinoamérica ya no se valoricen como se, por ejemplo, valorizaron durante el año pasado. Entonces el gran riesgo en el mundo, paradójicamente para Latinoamérica y es especial para Colombia, es que el petróleo alcance los 75, 80 dólares por barril, porque eso genera presiones inflacionarias y eso puede modificar todo el panorama de tasas en el mundo. ¿El oro en cuánto fue que quedó? ¿En qué va? 5.000. 5.000, ya le doy el dato exacto. $5.019. A ver, don José Miguel, el oro. Pues mire, lo del oro es increíble porque es cuando me da risa a mí los analistas, porque lo del año pasado del oro fue increíble, ¿no? Ningún analista a principios del año pasado veía el oro a más de 3.500 a final de año, y el oro terminó por encima de 5.000, ¿cierto? Y un poco es eso, que la gente está buscando nuevas alternativas de inversión y alternativas de inversión seguras. Y uno ve ese precio del oro y uno ve las posibilidades que tiene Colombia para producir oro y para generar un mercado del oro, de explotación de oro legal. Y hoy en día tenemos más del 70% de la explotación de oro ilegal, que no pagan impuestos, que no se generan nada. Acá, ¿cuántas compañías de oro llegaron acá a tratar de explorar en una cantidad de partes y el Estado las trancó y no las dejó para no quitarle el negocio ilegal a los bandidos? Porque es que el negocio del oro ilegal lo tienen, es la guerrilla, y los tienen los grupos al margen de la ley. Entonces es que estamos en el peor de los mundos, donde le damos garantías a los bandidos y a la gente que quiere hacer las cosas bien, solamente se le niegan las posibilidades y se le ponen trabas para hacer hacia adelante. Pero el oro, ¿qué problema tiene a nivel mundial? Es que va a seguir subiendo, porque el oro es un bien escaso. Y el oro es un sitio donde la gente se siente segura invirtiendo. Y en un momento en que hay tensiones geopolíticas y en un momento en que de alguna manera existe esa polarización en el mundo, el oro es un sitio tranquilo donde estar. 6:55. ¿Cómo es que está el cafecito? El café está en $2.87 la libra. ¿Cómo está el precio del café de Carlos Enrique Reyes? A quien hay que ponerle falla. Anoche me dijo que iba a venir. Bueno, a ver, don Mauricio Zúñiga, atemos un poco en esta discusión sobre el oro, cómo está jugando el dólar. Pues Héctor, lo que estamos viendo es una desconfianza con lo que llaman las monedas fiat. ¿Las monedas qué? Fiat, tienen esa denominación, la moneda que conocemos normalmente, las divisas. Entonces hay una gran desconfianza. ¿Fiat de Fiat o Fiat? No, como el carro, Fiat. ¿Sí? Entonces, o moneda fiduciaria también le dicen. Esto lo que ha hecho es que la gente se haya volcado a unos activos que consideran menos riesgosos y que pueden hacerle la cobertura contra estas economías que obviamente han emitido una cantidad de liquidez
y han inflado sus monedas y han inflado sus economías artificialmente. Entonces, el oro ha sido el refugio y ha roto, como lo decía José Miguel, pues todos los récords que se habían visto. Eso hace menos de 2 años estábamos en 1000, superamos todos esos niveles que creíamos que eran imposibles y llegamos a los 5000 y la verdad es que uno entiende que con esta combinación de lo que les estaba diciendo más la parte geopolítica, pues vamos a ver un oro nuevamente por encima de los 5500, que es donde ha habido algo de resistencia ahí. Y sumado a eso también usted que ahora le sigue también el recorrido a la plata, ahí va detrásito también subiendo vertiginosamente. Aquí me escribe un personaje que conoce mucho estos temas de los negocios en Colombia. Que es que interesante el comentario de José Miguel, dice él, ¿no? Yo no le creo mucho, pero bueno, está bien. Digamos que sí es interesante, dice. Eso de que el Estado le quitó el negocio de exportación de oro a las empresas de fundición formales para dárselo a los bandidos. Han pasado más de 5 años de eso y no han podido probar nada a esas, me imagino que aprobar, a esas fundiciones. Y aún siguen intervenidas por la SAE. Es que, vea Héctor, mientras unas están intervenidas por la SAE, lo que hacen los grupos armados es extraer oro del subsuelo en las áreas protegidas. ¿Y qué es la SAE? La Sociedad de Activos Especiales. Muy bien. Más de las bodegas de José Miguel. Otra embarrada del fiscal de la Ruta del Sol. ¿A quién le están echando vainas? Yo no entendí, pero bueno. El fiscal de la Ruta del Sol fue Humberto Martínez Neira. Bueno, no sé. No sé, estos eran las 6:59. No entendí ese último mensaje, por favor. Esto es así normalito. Por ejemplo, una de las mayores reservas de oro de Colombia está en Cajamarca. Cuando usted va y pasa allá la línea, allá en Cajamarca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allá vino Ashanti Gold y pidió que quería explorar allá oro. Y le dijeron que no, porque eso era sitio de reserva, que no sé qué. Que dañaba el agua. Sí, sí. Pero cuando usted tiene oro abajo en el piso y usted sabe que hay oro, pues si no voy legalmente, vendrá un ilegal y lo saca. Y ese ilegal hace 10 veces más daño ecológico de lo que hace el legal. Y el legal paga impuestos, genera empleo, hace una cantidad de cosas. Eso es lo que yo digo que está pasando, que es gravísimo. Independientemente de que estos otros los tenga la SAE cogidos y todo eso, el problema es que están dejando, donde se puede sacar oro, se lo están dejando libre a los ilegales. Lo que acabó de pasar con el Tairón, acabaron de entregarle el Tairón a los grupos ilegales. Está cerrado, ¿cierto? Sí, entonces, ¿quién se mete? Son las 7 en punto. Es como el tema de las armas. Sí, ahorita nos cuenta el tema de las armas. 7 en punto. No, es que... 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana y 15 minutos. Nosotros tenemos mensaje de nuestro evento en donde somos patrocinadores del premio. A ver. Sí, señor. Si me da aquí unos minutos, se trata de los premios AIE, los premios de las áreas de investigaciones económicas que está allí pues apoyando, respaldando Primera Página en esta edición número 12 que se va a celebrar el próximo 25 de febrero. Estos premios, Héctor, lo que hacen es reconocer a las áreas de investigaciones económicas de las sociedades comisionistas de la Bolsa que se
por la precisión de su análisis y también por las proyecciones sobre la economía y el mercado de capitales. Es un reconocimiento que evalúa el acierto en variables como los agregados económicos, la renta fija, renta variable, la tasa de cambio, y además combina resultados técnicos con la percepción del sector real e institucional. Y es que en un entorno económico marcado por la alta volatilidad, el ajuste de las tasas de interés y los movimientos relevantes que se dan en los mercados financieros, la capacidad de anticipar escenarios se ha vuelto determinante, y por eso la investigación económica no solamente interpreta la coyuntura, sino que orienta decisiones de inversión, de financiamiento y de gestión de riesgo para las empresas y para las inversionistas. Por eso estos premios, los A y E de la Bolsa de Valores de Colombia, más allá que un galardón, lo que hacen es incentivar los estándares altos o los más altos de análisis en el mercado en un contexto de incertidumbre. Bueno, son las 7 de la mañana y 16 minutos. Aquí hablando del comentario que nos hacía un oyente o televidente, es que, porque decía que hablando de las empresas que son fundidoras de oro, sí, de fundición, sí, que el vainazo que decía otra embarrada del fiscal de la Ruta del Sol, se estaba refiriendo, según el oyente, a Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal cuando intervinieron a las fundiciones de oro para darle el negocio a los bandidos. ¿Sí era? Pues eso dice el oyente. Fiscal de la Ruta del Sol. Bueno, 7 de la mañana y 17 minutos. Bueno, a las 7 y 17 nos vamos. Veo muy tieso, muy majo a don Daniel Steven Támara. Doctor Támara, hoy madrugó, ¿no? Héctor, muy buenos días. Sí, todos los días. Todos los días, siempre madrugador, claramente. ¿Cómo no? A ver, cuente a ver. Héctor, bueno, hoy varias noticias. Arranquemos con una relevante que informamos ayer en la tarde, y es que se ha aumentado considerablemente la oferta de test en febrero de este año, pero no porque haya más test subastados. De hecho, cálculos de primera página dicen que, o apuntan a que las subastas de test van a alcanzar un mínimo no visto desde el 2022, exactamente desde abril de 2022. En cambio, esta mayor oferta de test se está dando por las operaciones convenidas o colocaciones directas de papeles que está haciendo el gobierno colombiano. De hecho, en lo corrido de febrero, solamente en febrero, esas operaciones convenidas alcanzan los cerca de 8,78 billones de pesos. Y en lo corrido del año, o sea, contando también los 166.000 millones de pesos de febrero, las operaciones convenidas son de 8,9 billones de pesos. Acá estamos hablando de que el gobierno superó lo que había anunciado que iba a hacer en operaciones convenidas con las entidades públicas en todo 2026, que era un monto de 8 billones de pesos, y el 18 de febrero ya el monto va en 8,9 billones de pesos, es decir, sobrepasó lo que esperaba en operaciones convenidas con las entidades públicas, y habrá que ver, bueno, cómo hace ese ajuste en el fuentes y usos que va a presentar pues una vez se presente oficialmente la actualización del plan financiero de 2026. Entonces, Héctor, la noticia acá es que se aceleró la oferta de test en el mercado, pero no por más subastas, sino por unas colocaciones directas de test que están siendo récord en febrero de 2026. El récord lo tenía enero del 2025 con 6,2 billones de pesos. Ya febrero de 2026 tiene 8,78 billones de pesos en operaciones convenidas. Entonces es un nuevo récord, y eso es lo que viene aumentando la oferta de papeles en el mercado, Héctor. Y pasando al tema de las subastas, lo que vemos es que al 18 de febrero se alcanzó un cumplimiento de la meta solamente el 9,4%. El gobierno espera subastar cerca de 60 billones de pesos, y a la fecha solo ha colocado en el mercado 5,65 billones de pesos. De hecho, en lo corrido de febrero, los subastados son 2 billones de pesos, y seguramente cerrará el mes subastando alrededor de 3,2 billones de pesos, lo que decimos marca un mínimo no visto desde abril de 2022, sector. A ver, don José Miguel Santamaría. No, cositas. Es tal vez la primera vez que el plan financiero del gobierno no sale en enero. O febrero.
pero tiene que salir temprano, ¿sí? Aunque el otro día un analista me dijo, ¿y qué importa que salga si no lo cumple? Que es que ese es el otro problema que hay. Es que dice, oiga, vamos a hacer captación de 60 billones de test, como lo que pasó el año pasado, y terminó captando muchísimo más en test. Entonces, y lo más triste de todo, qué pena que le diga, y esto es a los creadores de mercado, que los creadores de mercado están poniendo el pecho en las emisiones de test y el gobierno les hace conejo y no son capaces de levantar la mano y decir, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos hace conejo el Estado? Porque usted dice que el Estado le está haciendo, o más bien, el gobierno le está haciendo conejo a los creadores de mercado. Claro, porque los creadores de mercado tienen unos compromisos de recoger las subastas y de repartirlas en el mercado y de tener y de poner puntas en el sistema de ponerle pecho al mercado. Y de ponerle pecho al mercado. Pero ese pecho de impulsar el mercado de test. No, sí, pero está basado en hay tanta colocación de test, hay tanto de tanto, hay tanto de tanto, ¿cierto? Entonces ellos ya saben y se meten ahí y eso los creadores de mercado muchas veces pierden mucha plata. Porque cuando el mercado está nervioso tienen que poner puntas con diferencia de 10 puntos básicos y eso es complicado, eso es obligatorio, si no los multan y todo seguir eso, en el esquema. Eso no es fácil, ¿cierto? Pero cuando sale el Estado y al final hace esa captación de PIMCO, ¿cierto? Ya hace más expliquémosle a los oyentes, lo que hizo fue el gobierno o la Dirección de Crédito Público fue colocar test por fuera del esquema de creadores de mercado. Y por fuera de las convenidas, porque las convenidas son las que hace con entidades públicas, ¿cierto? Entonces, eso es hacerle conejo a los creadores de mercado. Y los creadores de mercado al parecer no les importó ni, pues, mucho, eso era para que lo hubieran armado, pues no un sindicato, pero que hubieran dicho, oiga, eso no está bien, hombre. Entonces, es lo que pasa. Y qué pena que lo diga. ¿Y por qué no habrán brincado? No, porque le tienen susto al Estado. Es que lo que pasa es que acá estamos viviendo un momento demasiado difícil del establecimiento. En Colombia, pienso yo, y es que acá nos está dando susto todo. Entonces, pongo el ejemplo del salario mínimo. Cuando acá sale el gobierno y pone ese salario mínimo, todo el mundo debió haber salido a decir, oiga, ¿qué es esto? El único, Fenalco. Hoy en día todos los gremios y todo el mundo diciendo, no toca, es que no podemos, que no sé qué, porque les da susto, como el que dirán, le da susto lo que pueda hacer de golpe el mismo gobierno frente a ellos. Entonces, estamos así, asustados frente a todo. Entonces, por eso es que no la tienen montada. No, ¿verdad? Cuando usted dice es que no pasa nada, porque usted lo dijo hace poquito, es que no pasa nada, mire todo lo que hace el gobierno, mire todo eso, y es que no pasa nada, es que todos cerramos los ojos y decimos, dejemos que pase, ¿cierto? Dejar hacer, dejar pasar. El señor Gustavo Petro incumplió el artículo 109 de la Constitución, que es la financiación errada de la campaña, porque recibió más plata, presentó contabilidad chimba. El gerente de la campaña era el señor Ricardo Roa. El señor Ricardo Roa no debe ser presidente de Ecopetrol, porque él era el gerente de la campaña. Ya el Consejo Nacional Electoral dijo que la campaña se había pasado los topes. Y el artículo 109 de la Constitución dice que si una campaña sobrepasa los topes de financiación, el presidente elegido tiene que irse del poder. Eso dice la Constitución. Pero ¿quién lo tiene que vigilar? ¿Y quién tiene que hacer ese juicio? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y no ha empezado el juicio. Pero oiga, hay un lío grande eso que usted dice de, por ejemplo, el del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que no es un ente judicial. Ahí surge el problema porque nuestra Constitución desde el 91 dice que que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y solamente se demuestra lo contrario con una sentencia. Sí, entonces, pero eso se cobija este gobierno y en los últimos gobiernos ha habido... Sí. Pero si las personas fueran decentes, dicen, oiga, yo tengo una investigación, yo me retiro,
para que me puedan investigar y yo no seguir acá Yo, acabando con la empresa más importante del Estado, que es el tema de que ayer Ecopetrol haya dejado al señor Ricardo Roa, la Junta de Ecopetrol ha dejado al señor Ricardo Roa de presidente, ¿cierto? Aunque algunos dicen que afortunadamente lo dejó porque seguramente nombran uno más malo. No, pues Pues había tres candidatos, entre esos el ministro Palma, el director el de... ministro Palma no podía. Pues Pero estaba inhabilitado. estaba en Sí, pero lo la nombra. terna. Estaba inhabilitado, pero lo nombra. Y uno es director de la USO. Mm. Sí, bueno, no, pues hasta la uso ha cuestionado todo, pues imagínense. Bueno, entonces, después de este comentario, que era supuestamente de test, terminamos con el Consejo Nacional pues, Electoral. José Miguel tiene el programa patas arriba. Sí, Entonces... nos tiene, por favor, tarjeta amarilla para José Miguel Santamaría. Sigamos, don Daniel Steven Támara. Claro que sí, Héctor. Entonces, también revelamos ayer en primera página que viene una nueva operación de manejo de deudas de conversión de créditos con la banca multilateral de dólares a francos suizos. En particular, el Ministerio de Hacienda pasará más de 2.500 millones de dólares que tiene contratados con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe a francos suizos. Son aproximadamente, o lo hará más bien, en dos tramos. En el primero se pasarán cerca de 10 créditos contratados entre el 2010 y el 2024, que suman más de 1.700 millones de dólares, y en el segundo se convertirán otros tres préstamos adquiridos con el CAF entre 2016 y 2020 por más de 850 millones de dólares. Recordemos que actualmente el gobierno tiene una deuda en francos suizos que asciende a cerca de 18.592 millones de dólares, de los cuales 9.486 millones de dólares corresponden al Total Return Swap y el resto precisamente a los empréstitos multilaterales que pasaron por la conversión de moneda. Recordemos que ya hubo operaciones similares en el pasado, una con el Banco Mundial y la otra con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 9.000 millones de dólares, y ahora se suma esta por más de 2.500 millones de dólares con CAF. También le cuento, Héctor Oyentes, que el Grupo Energía Bogotá contratará un crédito externo por 200 millones de Antes de dólares que con nos el... cuente lo del Grupo Energía Bogotá, quiero hacerle una pregunta a usted, don Daniel. Y es que uno entiende que una subasta, cuando se hacen subastas de test, es que sale el gobierno y trata de emitir papel para recoger plata prestada de quienes compren esos papeles, y entonces subasta para ver si obtiene la mejor tasa en el mercado. Pero hay un término que usted utilizó, y que inclusive aquí algo comentó don Mauricio Zúñiga, y es, ¿qué es eso de las convenidas? Sí, Héctor, es otra manera de adjudicar papeles, o sea, de que el gobierno recoja plata, ya no mediante subasta donde participan los creadores de mercado y se forman los precios a través de la subasta, sino adjudicándole directamente a las entidades públicas. Entonces, el gobierno emite un papel y se lo da ¿Cómo directamente qué a las entidades entidades públicas. públicas? ¿Cómo qué entidades públicas? Ahí tenemos qué sé yo, el Banco Agrario, las fiduciarias públicas, bueno, entre Pues, otros. ¿cuáles más? Creo que el SENA. No, es que todas las entidades que tengan algo de recursos no pueden tener la plata en cuentas de ahorro, sino compran test. Y a medida que van necesitando los recursos, van vendiendo los test. Bueno, pero entidades públicas son No, el pues SENA, el ICBF. el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cuál más? El Banco Agrario. No, Banco Agrario es creador de mercado. Sí, Banco Agrario es creador no. de mercado. Pues yo creo que, por ejemplo, que seguramente Findeter, Sí, seguramente el INPEC, Finagro, todos esos que tienen presupuesto. Todas las entidades que tienen algo de recursos, antes la dejaban mucho en cuentas de ahorro. Y ahora tienen que estar invertidas en títulos del gobierno y el mismo Tesorería General de la Nación les recompra a medida que van necesitando recursos. Bueno, porque es que acá, y usted era el que decía que ya todo el paquete de convenidas del año ya lo cumplieron. ya se lo chupó. Noticia de Támara de ayer, sí. A ver, ¿cómo es eso? Sí, Héctor, pues, digamos que, no sé si recuerdan que en febrero en el Congreso de Tesorería, el director de Crédito Público presentó un cuadro de fuentes y usos.
actualizado del 2026, donde decía que esperaba hacer esas operaciones convenidas con las entidades públicas. En todo 2026 esperaba hacer 8 billones de pesos, recoger 8 billones de pesos mediante ese mecanismo. Y lo que ayer revelamos es que al corte del 18 de febrero ya van 8.9 billones de pesos. Es decir, se sobrepasó en menos de 2 meses todo lo que esperaba entregarles en todo el año. El tema, digamos, pasa también porque el gobierno había dejado 9 billones de pesos para hacer operaciones similares a las que hizo con Pinco. Entonces, bueno, todo dependerá de qué nos presentan en el plan financiero, pero seguramente podría subir las conveniencias con entidades públicas, bajarlo de Pinco o bajarle a las subastas, porque recordemos que las subastas no se vienen adjudicando, o sea, se vienen sobreadjudicando las competitivas, pero no se vienen ejerciendo las no competitivas. Y eso al gobierno le ha, digamos, ocasionado cierta falta de liquidez, diría yo, que lo ha venido compensando a través de colocaciones directas con las entidades públicas, sector. Bueno, ¿qué son competitivas y no competitivas, don José Miguel Santamaría? No, no, yo entiendo que hay de mercado, que son las Sí. que se hacen a través de los creadores de mercado, y hay las convenidas, que son las que ellos tienen con las mismas entidades públicas. No sé si dentro de las convenidas se dividen Competitivas, sí. en unas y otras. A ver, don Daniel Tamara. Daniel Tamara. Es que No, entonces, me confundo con el Steven. en las subastas hay dos clases de subastas, la subasta competitiva y la subasta no competitiva. La subasta competitiva, pues, es la que se hace, digamos, cada 8 días, que una es una UR, otra es pesos. Entonces, cada subasta competitiva, cuando es adjudicada, Es cuando los creadores de mercado compiten unos con otros. compiten Subasta holandesa. unos con otros y se les adjudica. Luego de que se adjudique esa subasta competitiva, por ejemplo, este año en VR se está adjudicando 450.000 millones de pesos en esa subasta. Luego, los creadores de mercado a los 12 días siguientes tienen la posibilidad de ir o de ejercer esos mismos 450.000 millones de pesos en una subasta no competitiva. O sea, aquellos creadores que les fueron adjudicados esa subasta competitiva 12 días después tienen la posibilidad de ejercer ese mismo monto en otra subasta a la misma tasa de interés. El Entonces, el Estado puede creador, recoger más plata a ese corte. ajá, 12 días después, Con los que que, se que ganaron parte de la subasta, ellos pueden decir, oiga, yo me gané nada más 100.000 millones, haga de cuenta, pero quiero 50.000 más, entonces puede ir y recoger 50.000 más. puede ir allá. Tienen, digamos, esa posibilidad. Lo que pasa es que hoy en día no están ejerciendo esa subasta no competitiva porque están viendo que la tasa de interés está subiendo. Entonces, adjudicarse esos 50.000 millones de pesos, como ya José Miguel, adicionales a la misma tasa de la subasta, pues no lo están viendo tan atractivo porque saben que en la siguiente competitiva la tasa va a ser más alta. Entonces no se están ejerciendo las no competitivas y eso le está causando al gobierno pues que recoja menos plata a través de las subastas. Les cuento una anécdota. Una vez contratamos como reportera de macroeconomía a una persona que había hecho la especialización tenía una especialidad, una maestría en el tema financiero, economista y especializada en eso. Este tema de los test, entenderlo, la china nunca había, no sabía ni que era un test, ¿no? Y yo tengo que darle crédito acá a José Mauricio Díaz, que era de la Dirección de Crédito Público, era funcionario hoy en día, creo que está con Cine Colombia, sí. Un día, Saludos para José Mauricio, un gran saludo para José Mauricio Díaz. compañero en el Popular, ¿no? Bueno, entonces imagínense que un día dijimos para empezar a abordar el tema del cubrimiento de esta información, que ya hoy en día vemos que Daniel Tamara nos da clases a todos, pero en ese momento queríamos entender un poco qué era esto de los tests. Y yo pongo el ejemplo que es como cuando usted ve un huequito en una cortina y usted alcanza a ver algo del otro lado y usted asoma la cara en la cortina y usted ve un mundo gigante. Eso fue el fenómeno que nos pasó con los test. José Mao Díaz
le dedicó cerca de 3 horas dándonos clase de esto que está explicándonos Daniel Támara, que es bastante, mucho, no es nada fácil. Y José Miguel dio otro dato de estamos hoy en curso de test, dio otro dato que me gustaría que, por si lo explica, Subasta Daniel, holandesa. ¿qué es subasta holandesa? ¿Qué es una subasta holandesa? No, es que cuando usted hace subastas o de cualquier clase de emisión, hay diferentes clases de subasta. La subasta holandesa es una clase de subasta que funciona de la siguiente manera, a ver si me acuerdo. Pero funciona de la siguiente manera. Supongamos el gobierno sale y dice, oiga, voy a captar 500.000 millones de test. ¿Cierto? Es la subasta de hoy, 500.000 millones de test de 10 años. Entonces, los creadores de mercado ponen su subasta, hacen su oferta. Sí. Su oferta. Dicen, oiga, yo estoy dispuesto a comprar 20.000 millones al 13, el otro dice, oiga, yo 40.000 millones al 14, el otro yo 100.000 millones al 12, y llegan todas las subastas. Uh-huh. Entonces supongamos que llegan todas las ofertas, y supongamos que llegan 2 billones de ofertas, ¿cierto? Entonces empiezan desde el que ofreció comprar a menor tasa, ¿cierto? Dice, oiga, el primero que entra dentro de los 500.000 es uno que mandó que compraba 10.000 millones al 10, entonces ese queda dentro. El otro 15.000 millones al 11, así. Y llegan hasta donde se llenan los 500.000 millones. Y los 500.000 millones se llenaron con una oferta al 13%. Ese es el corte. Entonces ese es el corte. Y todos los que están abajo suben al mismo 13%. Entonces, por eso dicen, el cierre fue al 13%, que fue el corte. O sea, así usted se haya lanzado a ofrecer al 10%, termina pagando el de corte. Sí, el de corte. El de corte. Esa es la subasta holandesa. No, bueno. Sí. Buenísimo. Dice, se ordenan las ofertas de menor tasa, mejor para el gobierno, a mayor tasa. El gobierno establece una tasa de corte, como lo decía José Miguel, la tasa máxima aceptada, y adjudica a todas las ofertas con tasa igual o menor a la tasa de corte. Sí, porque una subasta normal tendría que el gobierno, dependiendo de lo que cada uno ofertase. Entonces, el que ofreció al 10, pues y este tema de subasta holandesa siempre ha sido así. Colombia, desde que empezó todo el sistema de creadores de mercado, siempre ha sido por subasta holandesa. ¿Entendió qué hará? Sí, pero tiene una pregunta, ¿por qué se llama holandesa? Porque se la debió haber inventado un holandés. Me imagino, no sé. Ya te averiguamos, para eso tenemos la idea. Sí. Tiene la respuesta, Juan Carlos. Bueno, aquí el profesor catedrático. El primer mercado de valores y el primer mercado de deuda vigente, moderno, proviene de los Países Bajos, más o menos de 1600, 1610. Bueno, Daniel Támara, ¿sí sabía todo este merequetengue o no? Sí, clarinetes. Ah, bueno, Sí. yo me imagino que sí, pues es que nos da cátedra a todos. Bueno, ahora sí, metámonos con el Grupo Energía Bogotá. Así es, Héctor, pues les venía contando que el Grupo de Energía de Bogotá va a contratar un crédito externo por cerca de $200 millones con el Bank of China Limited. La compañía pues destinará estos recursos para el fondeo de propósitos corporativos generales, entendidos como gastos distintos a inversión. La celebración, digamos, de este contrato de préstamo está dentro del cupo que le otorgó la Dirección de Crédito Público y el Tesoro Nacional el 11 de septiembre del año pasado, que no ha sido afectado a la fecha y que precisamente tiene un espacio disponible de $200 millones. El crédito será 5 años con una tasa de interés soft más 6 más un margen variable, y ese margen variable será de 1,65% anual, y los pagos de intereses se realizarán con periodicidad semestral, Héctor. Entonces acá la noticia es que pues el Grupo Energía Bogotá contratará crédito externo por $200 millones. Óigame, es que aquí están dando un dato que creo que usted lo sacó hace tiempos, el balance de la inversión extranjera en Colombia y cuánto se fue, el balance del año. ¿Usted qué dato tiene?
de la inversión extranjera directa para enero, ¿sí? Sí, no, Que, para todo el 2025, ¿cuánto frente fue? al 2024. Frente al 2024. sí, la inversión extranjera directa, si no estoy mal, esa cayó cerca de 20% en 2025. Ven y confirmamos el dato. Sí, fue 9.173 millones de dólares, que ese fue un mínimo desde la pandemia. Y en porcentaje no, cayó 14,11% frente al 2024 y es un mínimo desde el 2021. Sí, ese Mínimo. dato no está como muy Sí, bien. no, esto es un dato. Sí, pero ¿y usted tiene, Támara, cómo saber si hubo fuga de capitales? O sea, ¿cuánta plata salió del país? ¿En golondrines? No, es que yo creo que esa porque está distorsionado el tema de portafolio por la operación de De Pinco y Pink. todas esas cosas. Del A Teresi, ver, sí. Sí, porque la inversión extranjera de portafolio sumó más de 13.000 millones de dólares. Pero claro, recordemos que de esos 13.000 millones de dólares, 5.800 fueron el Teresi, los bonos que entregó el gobierno como garantía claro, a la entonces banca eso internacional. distorsiona, se tira Y todo. cerca de 6.000 millones de dólares la venta que le hizo a Pinco. Entonces O sea, ahí ahí tenemos ya van como 14.000 millones. ¿Cómo qué? Perdón, como 12.000 millones de 12 dólares mil de los trece millones, mil sí. millones de dólares que terminó siendo la inversión de portafolio. Pero es que adicionalmente, por ejemplo, en el tema de inversión extranjera, hay otros datos que son importantes, porque es que hay mucha inversión extranjera que no es que sea inversión extranjera que Microsoft diga, oiga, voy a invertir en Colombia y traigo plata, sino haga de cuenta, son compañías que ya tienen operación en Colombia y que tienen que seguir trayendo plata para su operación normal. Entonces eso sigue siendo inversión extranjera. Eso es como Eso capital de es trabajo. Sí, adicional a sí, pero inversión, no adicional al es, capital no, hecho, dice, yo suplementario. ya estoy metido acá, tengo que seguir trayendo. Pero no es que, oiga, es que Colombia está hecho un lulo, voy a venir acá a invertir. Sí, se llama adición al capital Sí, suplementario. exacto. Y tiene Bueno, esto está tiene buenísimo su, porque, bueno, bueno, habrá muchas personas que no han podido seguir el ritmo de los comentarios y de las explicaciones, pero están, pero por lo menos, hemos sido sí, coquitos. sí, sí, hemos sido, Y oiga, lo que decía José Miguel, perdón, Héctor, tiene su numeral cambiario y todo, lo que hablaba él de la inversión adicional al capital suplementario. ¿cómo así el numeral cambiario? Todas las operaciones cambiarias ante Banco República tienen que tener un numeral cambiario. O sea, todo lo que pase a través de los intermediarios del mercado cambiario o las cuentas de compensación. Entonces, de ahí es que nace, usted es un experto en balanza cambiaria. Ahora el experto Ahora, es Daniel ahora, Támara. ahora mi pregunta para Támara, no sé si puedo hacerla. Puede Él hacerla. habló del TRS de francos suizos. Quería preguntarle a Daniel eh, si el riesgo cambiario entre el dólar y el franco suizo está cubierto por parte de crédito público o ese está abierto todavía. Eso usted sacó un informe hace poco. A ver, don Daniel, esa fue una pregunta que nos hicimos y que creo que resolvimos. Sí, 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 Héctor, precisamente, o sea, digamos, el director de crédito público no fue concreto sobre si había cobertura o no, lo único que dijo es que no iba a comentar las coberturas que había hecho o pensaba hacer todavía al mercado y que, digamos, la información detallada la iba a presentar en las reuniones de primavera que vienen ahorita del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Em, hasta donde, o sea, sabemos, la cobertura tradicional, pues no, o sea, no, el gobierno no ha comprado francos suizos, hasta donde sabemos, sino que más bien, y esto lo digo como más de especulación y y por el antecedente que hay del año pasado, cuando el gobierno hizo un cross currency swap para cubrir una recompra de bonos yanquis, seguramente utilizará o está utilizando figuras similares. Que pues obviamente no las dice para que no se le distorsione el tema, pero podría estar por ahí. Pero entonces la cobertura tradicional, ¿no? O sea, no comprar francos suizos de por si tal cosa se le aprecia frente al dólar. Y lo que sí sabemos es que hay cierta, entre comillas, tranquilidad en ese aspecto, porque lo que dicen es que la apreciación que está teniendo el franco frente al dólar em, está más que cubierta por el rendimiento que está dando el portafolio colateralizado del gobierno. Recordemos que el gobierno dio TES, bonos de corto plazo, Yankees
y bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía, pero los intereses que está dando ese portafolio los sigue percibiendo el gobierno. Y que los rendimientos pues vienen siendo importantes en un contexto donde pues está bajando la tasa de la Reserva Federal y pues la tasa de los bonos colombianos pues está al 13% más una tasa de cambio apreciada. Entonces que eso en conjunto pues está cubriendo esa apreciación del franco suizo. 7:46. Tenemos al profesor Daniel Támara. ¿Usted qué era lo que estaba preguntándole fuera de micrófono aquí a Juan Camilo o doña Kiara? Es que ahorita como estábamos hablando de holandeses, subasta holandesa, pues hablaron de enfermedad holandesa y pregunté qué era enfermedad holandesa y me estaban explicando en el contexto económico qué significa. Y es que el tema de la subasta holandesa tiene que ver también con la economía holandesa en el tema de los tulipanes o de las flores, que es el mismo que causó la revaluación, enfermedad holandesa. Sí. Ah, sí, señor, Sí. tiene toda la razón. Que entraron muy dependientes de los tulipanes. De los tulipanes. Sí. Pero Juan Camilo explicó muy bien a Kiara. A ver, ¿qué le explicó usted a Kiara? No, la enfermedad holandesa es cuando un país concentra su canasta exportadora en un producto. Entonces, pongamos un caso hipotético, pongamos el caso holandés. Holandés enfocó su canasta exportadora en los tulipanes. Se volvieron expertos en exportar tulipanes. Es Eso, más, en los mundiales de fútbol dicen, ahí va el tulipán. el ¿no? tulipán. Negro que era Eso generó, Era Gullit. eso generó Exacto, una balanza sí. comercial positiva. Y cuando hay una balanza comercial positiva, una balanza de pagos positiva, eso genera una apreciación sobre el tipo de cambio. Es decir, la moneda holandesa se fortaleció. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso desincentiva la actividad exportadora de los demás sectores de la economía, porque para los exportadores deja de ser atractivo exportar, porque los ingresos que van a recibir van a ser menores. Entonces, por eso es que la teoría económica nos dice, y la evidencia empírica también nos dice, que es importante tener una canasta exportadora diversificada, no enfocándose en uno o en dos productos. Bueno, es decir que los holandeses pues nos han marcado la pauta a lo largo de No, la venga, historia. Holanda fue la mayor potencia en el mundo entre 1600 y 1780, previo a la guerra con el Reino Unido, cuando el Reino Unido tomó la batuta a finales del siglo XVIII. Entiéndase Holanda como Países Bajos, ¿no? Sí, Digamos, todos. exacto. Luxemburgo, pues todos Exacto. ahí. Y de hecho, durante esos 200 años, el florín, la moneda en ese momento holandesa, Florín era holandés. hoy en día el dólar. Después pasó a ser la libra y ahora es el dólar. Pero en ese momento, Compañía Holandesa de las Indias Orientales tenía un tercio, ojo a esto, un tercio del comercio internacional. También eran unos duros en temas de construcción de barcos, navieros, tenían la moneda de reserva en el mundo, eran el centro financiero, eran el lugar más productivo, más competitivo en todo el mundo. Era la mayor potencia. Bueno, Florín holandés, reemplazado por el euro también en el 2000. bueno, aquí viene don Diego, dice, pregunta incómoda, dice. ¿Qué pasa cuando el creador de mercado se queda en una posición cómoda, haciendo mercado interno y no buscando mercado internacional, ofreciendo operaciones como la de PIMCO? ¿Será que los creadores de mercado están haciendo solo un trabajo que hoy lo podría hacer un algoritmo? Es decir, poner puntas y comprar primarios y quedarse sentadito. A ver, usted que estuvo manejando... Pues gente- es que cada quien maneja su riesgo como se le da la gana. Y es la verdad. Yo quiero ser creador de mercado, yo soy un banco y entonces yo tengo que tener mínimo no sé cuántas captaciones o no sé cuántas de las subastas ganarme en el primario y en el secundario tengo que poner puntas, ¿cierto? Y hay gente que le juega, oiga, yo quiero ser el primero en el ranking de creadores de mercado y hay otros que dicen, no, yo quiero estar en el mercado, pero no quiero estar tan fuerte ahí, ¿cierto? La función de los bancos básicamente es poner las puntas y después distribuir los test a otros agentes, ¿sí? Y obviamente llegan muchos extranjeros y hay muchas operaciones extranjeras. De hecho, mire cuánto es el saldo de test que tienen los fondos extranjeros hoy en día. Es casi igual o mayor en renta fija, en test de renta fija, que lo que tienen los fondos de pensiones. Sí es mucho, ¿cierto? Lo que pasa es que son operadores que solo compran algunas referencias. O sea, lo que está tratando de decir Diego es que los creadores deberían de salir a Claro que salen. maletear. ¿O quién les vendió a los fondos extranjeros los 100 billones de test que tienen?
Claro que los vendió. Esta operación de Pinco fue una operación aparte que se hizo, pero es que pues fue una operación que a mi modo de ver no fue una operación de mercado, porque fue una operación que salió a una tasa más alta, salió. Directa, sí. Sí, eso a mí se me hace que no es una operación de mercado. Sí, que al final al gobierno le sirvió, seguramente le sirvió, pero el totazo que se pegaron muchos operadores simplemente en el precio a lo que salió esa operación sobre lo que ellos tenían en sus posiciones, fue un golpe muy duro. Y lo que yo digo es que el gobierno, cuando hace esa operación, pues de alguna manera le está rayando la cara a los creadores de mercado porque les arma competencia. Y esa no es la función para los creadores de Bueno, mercado. eso se llama, hoy podemos decir, curso intensivo de test, que son los títulos que emite el gobierno para financiarse. Y hay otro tema sobre los test que es demasiado importante y yo creo que irrelevante. Conduce porque José Miguel Santamaría. Es que un oyente puso en Twitter y le puso a primera página que quería que yo hablara sobre test. ¿Sí vieron? Sí, las bodegas de José sobre Miguel. test. Pero ¿qué es lo que pasa? Los test tienen un problema que es la tasa de referencia. Porque la tasa de referencia de los test es la tasa repo del Banco de la República. Y la tasa del Banco de la República subió 100 puntos básicos en enero. Sí, pasó de 9.25 a 10.25. Entonces los test, la curva de test, que empieza con la tasa de referencia a la vista, a largo plazo tiende a subir. Entonces los test están subiendo. Por eso es que salía que las no competitivas no se estaban colocando, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? En marzo hay una expectativa de otros 100 puntos básicos de subida y seguramente va a haber más subida por el tema de la inflación. Entonces, tener test a largo plazo en momentos en que la tasa de interés está subiendo, pues sí, es una balacera en un ascensor. Va a perder plata todos los que José tengan Miguel, posición de test. pero lo que estaba viendo ¿Cierto? también es que la curva está invertida, o sea, Claro, la curva en el mediano plazo está pagando más que la curva a largo plazo. sí, claro. Y no sé por qué eso está afectando el tipo de cambio también. No sé si Juan Camilo. Es que José la Miguel. curva a mediano plazo depende muchas veces de quiénes son los que entran a determinadas referencias, es lo que decía. Los fondos extranjeros generalmente compran el papel de 10 años. Es que el papel de 10 años en todas las deudas públicas de los estados Es el benchmark, es el benchmark y es el más líquido, ¿cierto? Pero hay otras referencias, por ejemplo, que compran otros operadores. Entonces, de golpe usted ve compañías de seguros o pensiones. otros que compran a más corto plazo, entonces, a más corto. ¿cierto? Entonces eso depende un poco de la referencia, pero a mí siempre me enseñaron en el mercado que nada más peligroso que una curva invertida, ¿no? Sí. En todo sentido. Es que cuando se invierte la Usted sí sale con no, es que cuando se invierte la curva de referencia en cualquier, pues hay un problema económico ahí. Sí, ahí hay una O sea, inconsistencia. la curva invertida significa Es que la tasa a corto plazo esté más alta, la tasa que el gobierno tenga que dar a corto plazo Que la esté de más largo. alta que la de largo plazo. Es que Porque eso no es racional. La de Generalmente no es 50 racional. años está como que al 12 termine años. José Miguel. Entonces, eso no es lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un problema o hay un arbitraje o hay algo que está pasando ahí que se tiene que recomponer. Es lo mismo que pasa cuando hay arbitraje, por ejemplo, entre una acción o una deuda que se transen dos monedas diferentes, ¿cierto? Porque generalmente, por ejemplo, usted tiene un Yankee a 10 años, que es el bono que emite el Estado en Estados Unidos a 10 años, y tiene un TES en pesos a 10 años. Supongamos que uno está al 13, el de pesos, y el Yankee esté al 8, ¿sí? Entonces, la devaluación implícita del dólar y del peso debe cubrir esa diferencia entre el 13 y el 8, normal. Pero hay momentos del mercado en que esa devaluación implícita varía, que es en el momento donde entran los especuladores a comprar o a vender en diferentes referencias porque hay un arbitraje donde pueden ganar plata. Pero al final ese arbitraje se acaba cuando el mercado se da cuenta
que hay una oportunidad de negocio en alguna Claro, parte. ¿Sí me vuelve explico? vuelve a la normalidad. No, pero hay que explicarle a los oyentes que un Yankee es un mismo test, pero la diferencia es que es emitido Es- en dólares y en el exterior, que Sí, por lo exacto. general se Son coloca emisiones de bonos en el exterior, que exterior. los llamamos cuando se emiten En Estados en Unidos es Yankee. Yankee. En Japón es Samuráis. Le decían samuráis. En España había uno que llamaba Matador. En Londres hay unos que se llaman Guilds. Sí, 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 sí. dependía dónde ¿De emitiera. dónde se emita? Bueno, Sí. Dieguito Rodríguez debe estar que se habla. no, pero usted dijo una cosa que me llamó la atención a raíz de la coyuntura de la subida de las tasas por parte del Banco de la República, que es lo que llamamos la tasa de referencia, que es con base en la cual todo el sistema financiero se mueve. Porque usted dice que al tener la expectativa de que se van a subir otros 100 básicos las tasas de referencia, es más peligroso que una balacera en un ascensor? Pues claro, porque si yo tengo un título que hoy supongamos lo compro al 12% y el precio a lo que lo compro es 100, ¿cierto? Pero la tasa de referencia de corto plazo es 10.25. Entonces el título de 10 años está al 12 o a lo que sea. Si la tasa de referencia de corto plazo se me va a subir al 11.25, la curva se debe transportar completa hacia arriba. Paralelamente. Sí, entonces el título que yo tengo al 12 invertido, pues va a quedar al 13, ¿cierto? Y entonces ya no va a costar 100, sino seguramente va a costar menos de 100, porque el O precio... sea, va perdiendo sí, valor. el precio Va es perdiendo inversamente precio, sí. proporcional a la tasa de A la- interés. Ajá. Entonces es el problema. Cuando las tasas van para arriba, uno debe invertir en corto plazo. Y cuando las tasas van para abajo, uno debe invertir a largo plazo. Para ganar plata en la bajada de la tasa, pero para perder menos plata en la En la subida de tasa. Eso es la curva que es normal de inversión de inversión de títulos. Duro, ¿no? El tema. Duro e interesante. A ver, Daniel Támara, son las 7 y Daniel Támara, ¿usted le 57. colocó una tarea ayer? ¿Sí la cumplió? Sí, él Lo la de los cumplió. 75 puntos básicos, ¿cuántas veces? Ah, sí, no sé si descubrió, no, él hizo la tarea que en el relativo corto plazo sí hubo una subida de 75, pero no sé si terminó descubriendo la tarea de cuántas veces el Banco de la República ha subido 75. Creo que esa vez. Pero bueno, El número exacto no, pero no fueron más de 5 veces, digamos, en el histórico que tiene el banco. yo creo que es menos, pero bueno, esa tarea sigue debiéndola. Sigue, sí. Bueno, hay que mirar el histórico entonces. Bueno, Eh, algo más, don Daniel. sí, Héctor, ayer salieron dos informes de Fitch en los que en uno advertía sobre los recientes normas pensionales que ha sacado el gobierno colombiano, una que ya está en firme, que es la del deslizamiento del salario mínimo, es decir, que ya el gobierno no asuma el riesgo de incrementos del salario mínimo superiores a la inflación, sino que sean las propias aseguradoras. Y lo que dice Fitch es que eso seguramente hará que varias aseguradoras, porque van a tener que subir sus reservas para asumir ese riesgo, pues den pérdidas en el 2026. Y también advierte sobre el proyecto de decreto de limitar las inversiones foráneas de los fondos de pensiones privados en el exterior, advirtiendo que también va a afectar la rentabilidad, en este caso de las AFPs. Y también esta norma plantea inquietudes sobre la concentración en la deuda soberana del gobierno colombiano, que ya representa alrededor de un tercio de la deuda pública total y el 35% de las carteras de los fondos privados de pensiones, lo que podría crear una sobreexposición a un solo emisor, o sea que los fondos privados estén sobreexpuestos al gobierno colombiano. Y esta concentración, combinada con una diversificación internacional reducida, podría perjudicar la capacidad de los ahorradores para lograr ingresos de jubilación adecuados. En el otro informe, este es, digamos, sobre estas normas pensionales, el siguiente informe era sobre los bancos y cómo el incremento del salario mínimo y el apretón monetario que comenzó a hacer el Banco de la República, pues afectarán, uno, las ganancias de los bancos en un contexto en el que algunos bancos venían perdiendo, lograron revertir esa tendencia y ahora se ven nuevamente presionados por las tasas de interés más altas y también por el elevado incremento del salario mínimo y por supuesto, según Fitch, también se afectará la calidad de los activos de los bancos y pues ya son las 8 de la mañana.
91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Siguen siendo las 8 de la mañana y tenemos más inquietudes sobre este curso intensivo de test. Deberíamos de nosotros crear el curso, ¿no? Y cobramos, ¿no? No, mentiras, se están tomando el pelo. A ver, doña Kiara. Le preguntan a José Miguel Roberto Carlos Ramírez, dice, en rentabilidad positiva o negativa, más o menos, ¿qué pasa si un test de la parte larga sube o baja 100 puntos básicos? Eso depende, hay dos mediciones ahí. Uno es que no solamente es el plazo final del título, sino es la duración. Y la duración del título tiene en cuenta todos los flujos que tiene los cupones que tiene el título. Y acordémonos que los cupones pagan intereses anuales. Entonces un papel seguramente de duración de vencimiento de 10 años puede tener una duración más o menos de 6 años o de 6.5 años. Y para saber uno la volatilidad que va a tener frente a un cambio de un punto porcentual en la tasa, saca uno otra medición que se llama la duración modificada. La de Macaulay. Sí, la duración modificada lo que nos va a medir es a un cambio porcentual en la tasa de interés, cuánto va a variar el precio de cada bien. Y eso son mediciones que se sacan todo el día para saber uno si tiene que estar en duraciones altas o en duraciones bajitas, dependiendo de lo que va a pasar con la tasa. También hay otra pregunta en Twitter, en CNX. Andrés Vesga dice, interesante charla sobre test. ¿Podrían comentar cómo están los CDS y cómo funcionan? Credit Default Swaps. A ver. No, pero yo creo que... bueno, Camilo, el profesor, adelante. Bueno, los CDS es una medida de riesgo país. Es básicamente cuánto paga un país por un seguro frente a la posibilidad de impagar la deuda. Entonces, default que se llama. Credit Default Swap. Sí. Entonces, entre más alto es el Credit Default Swap, más riesgoso se considera el país. Entre más bajito es el Credit Default Swap, menos riesgoso se considera el país. ¿Qué ocurrió con Colombia? ¿O qué ocurrió con Colombia en los últimos años? ¿Qué viene ocurriendo, madre? ¿O qué viene ocurriendo? Voy a hacer una historia de los últimos 5 años que es bastante ilustrativa. Colombia, antes de perder el grado de inversión en el año 2021, era de la Liga de México. Estaba un poquito... La Liga de la Justicia. Digamos que acá hay... Voy a poner una referencia de 5 países. Está Chile, Perú, que son los que tienen los indicadores fiscales más sanos y por lo tanto una prima o un CD es más bajito. Un poquito más arriba está México, en donde su balance fiscal es un poco más deteriorado, tiene una deuda un poco más elevada como porcentaje de su PIB, pero de todos modos es un país relativamente estable en términos fiscales. En esa liga estaba Colombia, estaba con México. Digamos que Colombia estaba en la Libertadores, no estaba en la Champions, pero estaba en la Libertadores. Perdimos el grado de inversión en el año 2021. En el año 2021 recordemos que también fue el estallido social y en ese momento Colombia descendió. ¿Y a qué descendió? Descendió a la Sudamericana. Entonces empezamos a parecernos un poco más a Brasil. Brasil, un país con unos indicadores mucho más deteriorados en términos fiscales, ya es algo que ya hemos venido hablando hasta acá. Pero, ¿qué ocurrió en el 2022? Nosotros, a pesar de tener una calificación más alta que la de Brasil, una calificación de riesgo, digamos, mejor que la de Brasil, ya nos estábamos pareciendo a ellos. Pero en el 2022, ¿qué pasó? Nos distanciamos de Brasil y el Credit Default Swap se ubicó por encima de Brasil, a pesar de tener una menor calificación crediticia. Y eso se asigna, o el mercado lo asignó, a la elección de nuestro actual presidente. Y posterior al año 2022 nos hemos permanecido lentamente por encima de Brasil, a pesar de tener una calificación crediticia mejor durante la mayor cantidad de ese tiempo y unos indicadores fiscales que durante ese tiempo, al menos en el inicio, fueron mejores que los de Brasil, pero en este momento ya digamos no hay mucha diferencia entre el balance fiscal colombiano y el balance fiscal brasileño. La deuda en el país se ha deteriorado, el costo del financiamiento está por encima, tanto a 1,5 como a 10 años por encima del 12%, a 10 años ya está llegando de hecho al 13%, el gasto primario del gobierno ya se ubica por encima del 20%, era algo que no se veía desde la pandemia, es una locura. Los ingresos se ubican, o el año pasado se ubicaron 9 billones por debajo de la proyección del marco fiscal de mediano plazo y 20 billones por debajo del plan financiero. Y eso ha llevado precisamente a que el CDS,
venga bajo un comportamiento que cataloga a Colombia dentro de ese país, dentro de ese pool de 5 países, como la economía más riesgosa. Es que había 8 y 5. había y existe todavía, que es el índice de riesgo que hace JP Morgan, El ENVI. que es El el ENVI, ENVI, sí, ¿cierto? sí, sí. Que es el ENVI, pero hoy en día ese CDS ha cambiado mucho la perspectiva de mirar el ENVI o mirar el CDS. La gente prefiere mirar el CDS que mirar el ENVI, porque el CDS es puro mercado, está en el día a día, que es el riesgo país. Se mira todo el día con el CDS, mientras que el ENVI es una medición que se va sacando sobre emisiones de bonos. Eso y era hace un sí, tiempo sí, el exclusivo. sí, Entonces, pero hoy en día el CDS muestra mucho más el nivel de riesgo. Y es importante entender, y que los oyentes y video oyentes entiendan, es que independientemente del riesgo que tenga Colombia, siempre va a haber alguien afuera dispuesto a comprar, porque hay diferentes niveles de riesgo en N fondos de afuera que tienen diferentes niveles de riesgo. Entonces, el día que le sigan bajando la calificación a Colombia y el CDS siga subiendo, aparecerá un tipo que dice: oiga, yo voy a comprar Colombia, porque es que yo soy un fondo frontera, o voy a hacer tal cosa, y busco más tasa de interés. Entonces, muchas veces los gobiernos dicen: pero ¿por qué molestan tanto en que Colombia es riesgoso? Si mire lo que colocamos, mire lo que nos hizo PIMCO, mire lo que nos hizo todo eso. Claro, siempre va a haber quien compre. El problema es el costo que está asumiendo el país en vender o en captar recursos a esas tasas de interés tan altas. Además, 8 y 7. Una más. No, tengo acá un ¿Alcanza? comentario. Sí, no, Bueno. y además no hemos dicho el Y ya abrió pronóstico de dólar y bueno, en Muy fin. caído. Pero mire, aquí me hace un comentario Alejandro Rojas. Dice: la parte media de la curva se ha visto más afectada que la de largo plazo por cuenta de la estrategia de colocación. En subastas se emiten 2030, parte media, y en convenidas 2035. Están saturando la oferta de TES en esa parte de la curva. La oferta en el largo plazo se ha visto contenida. De ahí la inversión. A ver. Le preguntan a José Miguel qué opina de las tasas de los TES. Ya vamos con el pronóstico del dólar y ya regresamos. apertura Porque de además una. Daniel Támara tiene abierta, levantada la mano. Bueno, rápidamente, el pronóstico de primera página para la navegación del dólar hoy, según el gestor de inversiones Diego Rodríguez, es una volatilidad de 60 pesos. Mínimo se espera 3.670 y máximo 3.730 pesos. Y abrió el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. El dólar en Colombia, siendo las 8:08 de la mañana, abrió sobre los 3.694 pesos. Con relación al cierre en el spot de la jornada anterior, tuvo inicialmente una caída de 4 pesos con 44 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la sesión del jueves fue de 3.698 pesos con 44 centavos. Sin embargo, a esta altura, el dólar ya superó incluso los 3.700 pesos, llegó a un máximo de 3.701 pesos y en este momento se cotiza en 3.699 pesos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.695 pesos con 72 centavos. Muy bien, don Nicolás. A ver, don Mauricio Zúñiga, a ver, Pues Héctor, lo estamos viendo. bátase. Estamos viendo por fin una desenrangada del dólar, por no decirle desamorcillada, que no le gusta a usted ya ese término. No, después de que O usted una- después de que entendí que eso era un toro muriéndose, no, horrible. O como lo dijo Jacqueline Piraján, una volatilidad. Estamos saliendo de la volatilidad lateral. Lateral, sí. Sí. Entonces, ya tenemos rompimiento permanente de figura de 3.700. Creo que hay mucho ruido con un tema de un fondo privado en Estados Unidos que prohibió los reembolsos. Hay que hacerle seguimiento a eso. Y eso está causando mucho ruido en el mercado americano. ¿El Y Blue puede- Owl Capital? Sí, puede Lo mencionamos trasladarse. esta mañana, sí. Eso es, Carla, preciso. Eso puede trasladarse a los mercados emergentes y por eso estamos viendo algo de nerviosismo en el peso dólar el día de hoy. Si nos queda tiempo, después quiero que me expliquen algo del Bueno, fondito. hay un tema del peso dólar que creo que es importante, es que salió Ministerio de Hacienda a decir que este año no había monetizado nada y que no iba a monetizar plata, sino que iba
empezar a tener caja afuera en dólares. Entonces, gran parte de la caída que hubo el año pasado al final fue porque el gobierno monetizó recursos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que no exista esa fuerza de monetización, pues puede generar una reacción hacia arriba del dólar, que no tiene que ser muy alta todavía ni nada, porque el dólar sigue muy postrado frente a todas las monedas. Pero sí puede generar algo de una subida Claro. y que su rango pueda estar un poquito más alto. Pero no solamente no dejó de monetizar, sino que anunció que estaba comprando. Entonces eso también hizo que el dólar cogiera algo 8 y 10. A de ver, fuerza. ¿cuál es el comentario de Tess? Que cómo ve las tasas de los test. No, pues, y volviendo al mismo tema, pues las tasas de los test van a estar muy supeditadas a lo que haga el Banco de la República con la tasa vista. Y entendiendo que la tasa vista va a seguir subiendo para proteger a Colombia de la inflación, porque la inflación, pues los analistas hablan de 6,5% a final de año, entonces pues las tasas y la curva de TES debe seguir subiendo. Entonces, para los inversionistas de TES, lo mejor es estar en TES de corto plazo. Daniel Támara. No, Héctor, para este dato patrocinado por Mauricio Zúñiga y desde la serie que publica el Banco de la República, que es desde 1995, la tasa de interés solamente ha subido en una oportunidad en 75 puntos básicos. Y fue, Yo sabía, como yo decíamos, sabía. en enero del 2023. Y solamente en una oportunidad en esta serie histórica ha bajado en 75 puntos básicos. Y fue en la reunión de junta de marzo del 2002. Lamento pues, informarles que tengo toda la razón porque no es los movimientos de 75 básicos, usted ve 50 básicos o 100, pero 75 y como el pronóstico dio la media, digamos, de la encuesta dijo que era 75, entonces todo el mundo 75. Yo no creo, se va a mover o en 50 o en 100. Es más o menos lo que creería yo. Bueno, 8 y 12. Muchas gracias por ese datazo, don Daniel Támara. Gracias por hacerle la tarea a don Mauricio Zúñiga, que es el que manda, ¿no? Bueno, 8 y 12. Nos vamos con la noticia empresarial de Rolando la serie. Bueno, buenos días. Es de señalar que en las últimas horas la compañía Termocaribe, que es una térmica a gas que opera en el municipio de Santa Rosa, en el departamento Bolívar, anunció una refinanciación de 42 o un préstamo de 42 millones de dólares con Mitsubishi UFJ Financial Group, pues que es una organización japonesa que ha venido, pues digamos, financiando esta operación o la construcción de esta planta en el norte de Colombia, que genera unos 57 megavatios, es decir, unos 57 megavatios de capacidades como capacidad de suministrar simultáneamente luz a 260.000 hogares. Esta empresa también anuncia pues, que tiene planes de elevar en 120 megavatios su capacidad de energía, ya sea a través de la producción de gas o de otros combustibles de tipo renovable o sostenibles. 8 y 14. Bueno, ahí tengo una persona que le pasó algo parecido a mí, que debe estar redondo por todo lo que comió anoche. Edgar Leyton, cuéntenos las noticias de Bolsa. Don Héctor, no tan redondo porque acuérdese que a las hamburguesitas yo le sacaba solo la carne, yo no me comí el pan a diferencia de usted. Ah, me está haciendo quedar mal. Bueno, muy bien. Siga a ver. Bueno, no, primero, índice de MSCI Colcap repuntando 0,84%, muy rápido, montos relativamente, bueno, interesantes. Ecopetrol con una acción que movió 64.000 millones de pesos, Cibes 30.000 y Colcap 11.000. Al alza, Ecopetrol subió 4,51%. Hubo varias decisiones de Ecopetrol, luego las
Ya no hay tiempo para comentarlos, los invito a primerapagina.gov.co, preferencial la vivienda también subió 3.56 y en negativo mineros 2.93, mercado global colombiano, IB01, que es un activo o uno de los que siguen activos del exterior, movió 10.000 millones de pesos. Esto es una cosa rara en el mercado global colombiano, siempre se mueven 3.000, 4.000 millones de pesos con un solo activo, esta vez con un solo activo se movieron 10.000 millones de pesos. Y bueno, así por el lado de noticias, siguen saliendo resultados empresariales. Titularizadora colombiana, 10.791 millones de pesos, 11,7%. Celsia, que ganó 426.000 millones de pesos, tiene lista para su asamblea. Pero diga, usted dice el monto, o me imagino que está dando la utilidad, y me imagino que está dando la variación, o sea, que creció. No, en el caso de Celsia, no de teníamos... titularizadora. Titular, claro que sí, titularizadora. 10.791 millones de pesos, cayó 11,7%. Y en 2024, hay que recordar, se reportaron 12.228 millones de pesos. Eso por el lado de titularizadora. Y pues hay otras como Celsia, que ganó 426.000 millones de pesos y está lista para que en su asamblea se apruebe una distribución de 335.000 millones de pesos en dividendos. Nutresa, utilidad de 1,24 billones de pesos, esta fue una disparada fuerte, subió 65,7% frente a los 750.000 millones de pesos, 1,24 billones fue el del año pasado. Y pues por el lado del político también hubo movimiento. Armando Montenegro de BTG Pactual advierte que un gobierno populista o sin reformas afectaría a los mercados colombianos. Una conferencia interesante a la que estuvo presente Primera Página. También se están moviendo las expectativas de los analistas. BTG Pactual y Munir Jalil, que es analista de Primera Página, proyectan una inflación este año de 6,5%, tasas del Banco de la República de 12,75% al cierre de 2026. Todo esto, pues, entre otros, por el tema del incremento del salario mínimo. Y yo creo que dejemos ahí, porque si no me dan las 9 de la mañana, 8:17 de la mañana. Dejamos ahí porque, a ver, William Varela, su notica política. Le cuento, Héctor, acaba de iniciarse en el Ministerio de Hacienda la reunión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. 3 créditos por 3.600 millones de dólares están llegando virtualmente los parlamentarios. Acabo de hablar con una congresista, me dice, estamos llegando poco a poco, creemos que a las 8:30 ya estaremos sesionando de forma virtual todos los congresistas. Recordemos, en 3 semanas se elige al nuevo Congreso. Más tarde en la página web les explicamos qué créditos se aprobaron y por qué monto. Chao. 8:18. Don Héctor, nos despedimos. Bueno, y saludando a un oyente que nos escribe desde la vereda El Porvenir, en el municipio San Vicente Ferrer de Antioquia. Nos dice que nos escucha todos los días. Pues le quiero decir que la sintonía por Primera Página y el canal 458 cada vez se ve más, porque hay muchos huérfanos en la radio. Y Javeriana Estéreo, sí señor, le agradecemos a nuestros analistas que nos acompañaron durante esta emisión: Juan Camilo Pardo, Mauricio Zúñiga, José Miguel Santamaría, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz fin de semana para todos en compañía de Javeriana Estéreo.